Bueno, la primera consigna que tenemos dice, sea la siguiente señal continua, x de t, constituida por señales elementales, x de t igual rho t menos 1 menos rho t menos 2 menos 2 mu de t menos 3 más mu t menos 4. Nos pide utilizar MATLAB para graficar tanto la función como la derivada, luego efectuar las acciones que nos piden ahí, que es sumar, restar 2, triplicar el tiempo, ¿no? 3t, luego menos 2t más 1, t sobre 2, menos 2. Y luego considerarla en versión discreta, x de colchete, de n, y graficar eh, menos n más 3. Bueno, como el ejercicio es uno solo, lo que les propongo es hacer otro y hacer el camino opuesto, contrario. Es decir, en lugar de que nos den la señal y graficarla, a partir del gráfico obtener la x de t. Así que díganme cómo escribirían esta señal. Fíjense de dónde arranca, Rho de t más Dependiente 1. de n. pendiente. Rho de t más 1 no arranca. Bien, puede t más 1. ¿Por qué? Fíjense que arranca en menos 1, por eso es el t más 1. Y es un solo rho porque eh, acá la pendiente es 1. Así que sería 1 por rho, t más 1. Perfecto. La señal crece, ¿no? Desde menos 1 hasta acá. ¿Y qué pasa acá? Fíjense que cae de golpe. ¿Ahí qué hay? Un salto, ¿no? Hay un Bien, salto. fíjense que salta desde 1 hasta menos 1. Habría que Entonces, sumarle una rampa inversa para que se genere, digamos, una constante y después sumarle un escalón con amplitud menos 1. Perdón, menos 2. mmm, O podemos sumarle directamente el escalón con amplitud 2 si después del escalón va a tener que seguir subiendo. Es verdad, tiene claro, razón, tiene razón. claro. Ah, ¿se dan cuenta, no? Entonces, lo que podemos hacer es justamente restarle una rampa de valor 2, justamente porque estoy saltando desde 1 hasta menos 1. ¿Sí? Desde acá hasta acá tengo 2. Entonces, el valor del escalón es 2. Y bueno, y está en 0, en t, es decir, mu de t, porque el salto ocurre en tiempo 0. Y ahora le tenemos que sumar otra rho de t, Bien, ¿por qué? porque la pendiente de la rampa ahora es el doble. Exactamente, bien. Fíjense que desde acá hasta acá la pendiente es 2. ¿Se dan cuenta, no? Porque cuando yo avanzo 0,5, subo 1. En cambio acá, cuando avanzaba 0,5, subía 0,5. Entonces, como ya venía con una rampa, lo que tengo que hacer es agregarle otra rampa a esta rampa. Entonces, no tengo que agregar una rampa de 2, sino simplemente una de 1. En el mismo lugar, en 0. Es decir, más rho de t. ¿Sí? Bien. ¿Y crece hasta dónde? Hasta tiempo igual 1. Y ahí, ¿qué hago para que se me aplane la señal? Eh, Menos 2 rho de t menos 1. Exactamente. Menos 2 rho de t menos 1. Con eso estoy acá y ya se me aplanó. Y continúa hasta t igual 2, donde vuelve a caer. ¿Y ahí qué pongo? Un escalón. Bien, otro escalón de amplitud 1 menos un rho t menos 2. Y listo, ya tengo la señal escrita a partir del gráfico. Bien, ¿qué pasa si yo quiero derivarla? ¿Se acuerdan? ¿Cómo me quedaría
la señal derivada. ¿La derivada de la rampa no es un escalón? Bien. Entonces me quedaría un mu de t más 1. Sí. Bien. ¿Y la derivada del escalón? La delta. Bien. Muy bien. Sería un delta Dirac, cuya amplitud es 2. Sería menos 2 delta de t. Bueno, después tenemos otra rampa en rho de t. También pasa a ser un escalón. Luego tenemos menos 2 ρe de t menos 1. Pasa a ser 2 escalón de t menos 1. Y por último, el último escalón es un delta. Bien, si quisiéramos dibujarlo, si se acuerdan, la señal original era así, ¿no? Una cosa así, 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 así y así. Y la derivada quedaría como dijimos, cuando hay una rampa pasa a ser Escalón. un escalón, así que me queda un escalón, es decir, una constante. Luego viene un delta Dirac de 2. Luego tengo otro escalón, fíjense que es del doble, sería una cosa así. Luego acá la derivada de una constante me da 0, así que acá pasa a valer 0. Y luego tengo otro delta Dirac acá de un delta, ¿no? Algo así sería, más o menos. ¿Me siguen? Sí. Bueno, Sí. veamos a ver si da. Sí, sí dio. El gráfico estaba bien, este gráfico está hecho en MATLAB. Así que fíjense que acá es donde tengo el delta Dirac. Acá tengo la constante de la primera rampa, es decir, la derivada de la primera rampa. Luego la derivada de la segunda. Y luego acá la derivada de la constante del escalón me daba 0. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, después nos pide ahora hacer t-2, es decir, desplazarlo. ¿Cómo nos quedaría? Rho de t menos 1 menos Exacto, 2 u de t menos 2 más rho de t menos 2 menos 2 rho de t menos 3. Y bueno, y así menos u de t menos 4. exactamente. Lo que tenemos que hacer entonces es a t reemplazarlo por t-2 y luego sumarle lo que venga, ¿no? Entonces me queda acá t-2, acá t-2, acá me quedaría t-2 menos 1 y acá t-2 menos 2. Por lo que me queda rho de t menos 1, luego 2 mu de t menos 2, rho de t menos 2, 2 rho de t menos 3 y por último mu de t menos 4. ¿Y hacia dónde se nos mueve? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha. Bien, hacia la derecha. Fíjense que antes arrancaba acá en menos 1 y ahora arranca en 1. Se movió toda la señal para la derecha. Pero no cambia su forma, su amplitud, ¿no? Solamente la desplazamos. Bueno, ahora nos dice x de menos t. Hacemos lo mismo, cada vez que veamos t lo reemplazamos por menos t, ¿no? Entonces nos queda menos t menos t menos 1, luego 2 mu menos t, luego rho de menos t, luego me queda 2 rho menos t más 1 y por último menos mu de menos t más 2. ¿Y qué hacía?
el menos delante del tiempo, del t, de la variable. La refleja. Exactamente. La refleja, es decir, que en vez de crecer, digamos, hacia la derecha, crecería hacia la izquierda o sería un espejado. Nos queda exactamente así. Fíjense que antes arrancaba en -1 y ahora arranca en 1. Va, arranca según cómo lo hagamos, ¿no? Pero ahora va para el otro lado. ¿Se ve, no? Bien, ahora t sobre 2. Cada vez que hagamos t, reemplazamos por t sobre 2. Nos queda de esta manera. ¿Y qué hacía el t menos sobre 2? Lo expande. Exactamente, me la expande. Fíjense que ahora va desde -2 a 0 la primera rampa, la segunda va de 0 a 2 y luego la constante va de 2 a 4. Es decir, todo lo que antes tardaba, digamos, un segundo o una unidad de tiempo, ahora tarda el doble. Es decir, el t sobre 2 me expande la señal. En estos casos es importante, perdóname, Maxi, si Sí, volvemos al anterior, fíjense que a veces suceden cosas como esto de tener que dibujar o interpretar qué es ρ de t sobre 2 más 1. ¿Sí? Entonces, uno puede buscarse de distintas maneras. Ya les digo, la idea es que grafiquen las señales en MATLAB. No vamos a trabajar con señales de esta complejidad. Siempre vamos a trabajar con pulsos o con señales como las que les mostré en las diapos, digamos, en el resumen, porque son las señales que van a interactuar con nuestros sistemas. Entonces, después vamos a usar como base los senos, o sea, las señales sinusoidales, mejor dicho. Así que la idea es que sepan dibujar algunas como para entender la dinámica de qué es lo que sucede y de qué implica que yo refleje una señal o acorte o expanda una señal. Entonces, como les decíamos anteriormente, la señal, si yo divido o multiplico por un medio, obviamente los puntos de referencia van a ocurrir en la mitad del tiempo. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden buscarse de la señal original puntos de referencia y lo que ocurría, digamos, en el argumento, antes cuando t valía 1, ¿sí? Que se daba x en 1, que me daba, por ejemplo, un determinado valor, ahora se va a dar cuando t valga 2. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que les digo es, pueden identificar puntos particulares de la función y ver dónde caen y redibujarla. O sea, interpretar esto de cuánto será u de t sobre 2, a veces no ayuda demasiado, si bien matemáticamente es lo que ocurre cuando yo reemplazo t por t sobre 2. Entonces, la idea es dibujarla en términos de la expansión, ver dónde comenzará, dónde terminará, y qué es lo que sucede con los valores intermedios. ¿Sí? Intenten verlos desde ese punto de vista, porque ustedes hacen t sobre 2, no les van a quedar funciones que son fácilmente interpretables. Si no, lo que tienen que hacer es ver qué implica u de t sobre 2. ¿Sí? Por definición. Entonces, ¿cómo definíamos u de t? U de t era, vale 1 si el argumento es mayor que 0. Y vale 0 si el argumento es menor que 0. ¿Sí? Algo como, bueno, no quiero escribir a Maxi, pero no sé si me explico, a ver. Si yo quiero saber cuánto vale, lo voy a poner en... No sé si me deja ponerlo en texto. Ahí se ve, ¿no? Que hice un cuadradito. Si escribo, ¿se ve? no. No, yo estoy viendo la misma pantalla que antes. Yo no veo nada. Qué raro que no puedo escribir Yo encima. no sé A lo ver, que se escribe. ¿seguro que no se ve? No, Ahora sí. Ahora sí. Ah, no, pero es Ahora en 3. sí. Sí, pero Ahora soy sí. yo, estaba El azul. chequeando eso. No, Ahí ese está, ahí está. fue... Pero el Ahí, azul fui yo, el azul se vio. sí. Sí, sí, se vio, se vio. Sí. Bueno, entonces yo quiero saber qué significa qué significa u de t sobre 2. Bueno, u de t sobre 2 es igual a 1 si t sobre 2 mayor que 0. ¿Sí? Porque el argumento tiene que ser mayor que 0 para que el escalón valga 1. Yo lo pongo así. Y después vale 0 si t sobre 2 menor que 0. Es por definición de lo que es la función escalón.
sea, la función escalón evalúa su argumento. Entonces, ¿esto qué me está dando? Bueno, va a valer 1 si t mayor que 0, va a valer 0 si t menor que 0, porque el escalón, por su condición, uno no ve cómo se expande, cómo se achica o cómo se agranda, o sea, porque no se mueve, digamos. O sea, como siempre vale 1 para t mayor que 0, si yo eso lo comprimo, lo expando, no hay cambios en ese aspecto, ¿sí? Pero puedo definir eso si yo quiero saber cómo se manifiesta cada cambio, ¿sí? Cuando nosotros hicimos, por ejemplo, y ahí voy, Andy, cuando Max hizo u de t menos 2, nosotros por definición podemos decir que esto vale t menos 2 si, esto es 1 si t menos 2 mayor que 0, Creo que ahí no se ve, ¿eh? ¿no? O soy yo. Porque hice otro. Ahí creo que sí. Ahí, Sí, sí. u de t menos 2, ahí se ve, Sí. es igual a 1 si t menos 2 mayor que 0, ¿sí? Que eso está en las diapositivas. Entonces yo digo que t tiene que ser mayor que 2. Y va a ser 0 si t menos 2 es menor que 0. O sea, t menor que 2. Y ahí se ve el efecto de desplazamiento. Pero ya les digo, o sea, para estas cosas, grafíquenlas si quieren mejor en MATLAB, como les va a mostrar Maxi. Vean, digamos, qué implica, digamos, compactar, expandir y demás. Y después pueden ver, digamos, en el analítico, cómo hacerlo de una manera más directa, ¿sí? No es necesario que lo hagan matemáticamente, a eso voy, cuando están haciendo estos efectos de desplazamiento, de compresión o de expansión. O se van a complicar a veces la vida y no tiene sentido, ¿sí? O sea, lo que tienen que ver es que si expandí, bueno, ¿dónde me va a caer este último punto? Entonces, si antes me caía en t igual 1, pues no recuerdo, supongamos que antes caía en t igual 2, bueno, ahora va a caer en t igual 4. Entonces yo voy viendo los puntos característicos donde caen y la vuelvo a redibujar la serie. O sea, la dibujo expandida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no es necesario que en el analítico que presenten lo tengan que hacer de una manera analítico-matemática, porque uno está muy acostumbrado a análisis de hacer esas cosas. Y para esto de ASIS no tiene sentido. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, Sí, sí. perdón, Maxi, gracias. No, está bien. Bueno, después viene el Maxi, ejemplo de MATLAB. antes de Sí, que pases a MATLAB, sí. ¿puedes volver para atrás un cachito? Y dejar un cachito en ¿Está? blanco. Sí. Es para ver la parte de la derivada, ¿no? Porque justamente con lo que decía Leandro, estamos muy acostumbrados al análisis. Y, por ejemplo, ¿podés ir más para atrás y sacar la imagen? Sí, ir a la derivada. O ahí. Ahí. Que quede un espacio en blanco. Porque ¿qué Listo. pasa? Cuando hacen la derivada del ρ, ¿no? De la rampa, que dijeron de una es un escalón, ¿no? Pero Sí. si podés. O puedo escribir yo, ¿no? A ver. Sí, pues. Yo tengo que, pero no tengo la caligrafía de Castro Miranda. Yo tengo que ρ de t, se ve ahí, ¿no? Sí, ¿O no? parece un Sí, gusanito. sí, sí. Bueno, Gusanito de ¿ves lo que T, digo? igual. Gusanito de t, dijimos que era t por u de t. Esta es la definición que habíamos visto también, ¿no? Estamos de acuerdo hasta acá. Esto también es para operar un poco con el delta. ¿Estamos de acuerdo de esto? Sí, sí. Sí, sí. Bien. ¿Qué pasa si yo esto lo derivo, ¿no? Vamos a abusar de la notación. Vamos a derivar esto. ¿Qué hacemos? Aplicamos regla de la cadena. U de t, perdón, regla de la cadena, no, producto. Cualquiera. U de t, porque, o sea, derivo la primera, t me queda 1 por u de t. ¿Por qué puse un igual? ¿Puedo ir para atrás? Bien, más, queda el primero, queda t, y la derivada del escalón, ¿qué era? El delta. Nos queda esto. Bien, ¿y qué es esto? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué esto no nos apareció en el gráfico? Tatán. Pregunta del próximo Kahoot. ¿Por qué esto no? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué hacía el delta? Cuando yo tenía algo multiplicado por un delta, Te lo comprimía, ¿no? No. en realidad, lo que hacía era capturar
el valor en ese punto, ¿no? Si yo tenía una señal, ¿no?, que era más o menos así, y la multiplico, acá vale 1, y acá vale 3, ponele. Si yo multiplico esta señal por un delta en 1, me queda 3 por delta de t, ¿no? Lo que hace la señal, perdón, el delta de t más 1. Vamos a borrar, vamos a hacer las cosas bien. No se borra. Delta de t más 1. Menos 1. Entonces, ¿qué hacía un delta? Capturaba el valor de una señal, o sea, yo tengo una función por un delta de t en algún lugar, agarra lo que vale esa señal en ese mismo momento, ¿no? En este caso, estoy agarrando lo que vale la señal t cuando t vale ¿cuánto? ¿En dónde está el delta? Este de acá, ¿no? En 1, Uy, no, en 0. en 0. Está en 0. Este es un delta en 0. Entonces yo estoy capturando el valor de mi función t en 0. ¿Y cuánto vale? 0. Todo esto es 0. Uy, qué mal que dibuja esto. Es culpa del zoom, no soy yo. Por eso me desaparece toda esta parte del delta de t. Que, o sea, como que es una constante todo eso y Que una vale escalar. 0. Exactamente. No es una constante porque una constante, por ejemplo, una constante, si yo te digo f de x igual 2, esto sí es una constante, ¿no? Si yo lo tengo que graficar, esto es 2. ¿No? Acá está, este es el eje x. Si mi f de x es 2 por delta de t, no es el gráfico de una constante, es 0, 0, 0, 0. Vamos a poner acá abajo. Bueno, justamente está ubicado, es un delta en 0 que tiene altura 2, ¿no? En altura infinita, amplitud 2, como quieran, en 0. Esa es la diferencia entre una constante y una constante por un delta. Acá en este caso es t, que es una función multiplicada por un delta en el origen, captura el valor de esa función en el origen, que justamente en esta función, en t es una función, ¿no? Obviamente, vale 0. Por eso acá desaparece completamente en la gráfica, no aparece este delta que sale de la derivada analítica. Por eso lo que ustedes hicieron en la derivada analítica y lo que hizo Maxi está bien. Ahí quedó tu gecko, quedó ahí tu gusanito. Ah, y acuérdense que si tienen ρ de t-1, qué mal que escribe el Zoom. Parece un módulo. ρ de t-1, ¿cómo es esto escrito como función de t por u de t? Esto es por u de t-1. ¿Y qué va acá? Ahí está, como dice Maxi. Si ρ de t es t por u de t, ρ de t-1, ¿qué es? Vamos, le voy a preguntar, voy a tener que llamar a alguien a que conteste. Castro Miranda. T cuadrado. No, conteste. T-1. T-1. Completá vos que tenés mejor caligrafía, a mí me anda Bueno. más o menos. Recuerden Acuérdense que cuando se cambia el argumento, ¿no? De una función, cada vez que veamos el t, hay que reemplazarlo. Entonces, este t pasa a valer t-1 y este t también. Por eso es t-1 acá y t-1 acá. Exacto. O el error muy común es que solamente cambian el u de t, ¿no? Si yo tengo ρ de t-1, Claro. listo, cambio solamente el u de t-1. Y el t lo dejan igual. Y si ustedes grafican eso, no es lo que Sí. ustedes No, esperan ver. si querés te lo Quieren, grafico, después mirá. prueben. Te queda Ahí una está, cosa ahí. así. Exactamente. De última después prueben, pero debería darles algo así si lo hacen. Porque el t arranca en 0. Entonces yo arranca desde acá, pero lo están multiplicando por un mu que está desplazado en 1. Entonces, una rampa media chota. Exactamente. Son pequeños errores Ujú. que, bueno, más vale que se digan alguna vez. Cualquier cosa, pregunta. Ya está, no te saco más espacio.
Bueno, bueno, venía el MATLAB después. Y con esto cerramos. Bueno, lo que tengo acá es definir un TS de 0,001, es decir, un periodo de sampleo, luego un tiempo T que va desde -3 a 5 segundos, con saltos de este TS, es decir, 0,001. Luego tengo una función acá, que es fasync, que es esta de acá, es una función aparte que tiene una rampa, menos 2 veces el escalón, más otra rampa, menos 2 veces la rampa, menos el escalón. Es decir, el que hicimos recién analíticamente. Luego hago la derivada la hago con esta función de MATLAB diff, que lo que hace es agarra el vector, ¿no? Tengo el vector lo que hace diff es agarra el vector de datos, toma este y hace una resta entre el primero y el segundo, luego hace una resta entre el segundo y el tercero, y así. Es decir, toma la diferencia entre valor y valor, que vendría a ser como una derivada discreta, es decir, no continua, ¿no? Bueno, y luego la divido por TS, para que me dé. Luego el desplazamiento es T-2, luego hago una compresión T por 3, luego hago el despejado, menos T, y luego acá, como me decía el ejercicio, también era analizarlo desde el punto de vista discreto, es decir, con muestras, no con tiempo, continuo. Entonces tomo un espacio desde -15 a 25, donde tengo, bueno, la rampa, menos 10 escalón, más rampa de n, menos 2 veces la rampa de n-5, menos 5 escalón de menos 10. Luego acá hago un par de cosas para mostrar, un upsample, que lo que hace era, creo que agrega valores en medio, creo que agrega ceros. Sí. Luego un vector de ceros y hago un downsampling. Bueno, ahora lo muestro. Y todo esto son plots para mostrar. Voy a borrar este dibujo que me quedó acá. Y va. Bueno, esta es la señal. Es exactamente la misma que vimos en el ejercicio de la diapositiva. Arranca en -1, una rampa, de 0 a 1, es decir, va de 0 a 1 en altura, de -2, perdón, de -1 a 0 en tiempo. Luego tenemos el escalón, a ver, acá está. Tengo un menos escalón de valor 2, luego le sumo otra rampa, por eso cambia la pendiente, luego le resto la rampa para que me quede plano, y luego por último le resto otro escalón para que vaya a 0. Y luego con la función diff lo que hice fue tomar los valores, la diferencia entre los puntos, y me dio este gráfico de abajo que sería la derivada. ¿Lo ven? Fíjense lo interesante, la función diff, que como les decía Maxi, en MATLAB simplemente lo que hace es tomar un valor y restarle el de la posición anterior. Cuando ustedes lo dividen por el intervalo, están haciendo un cociente incremental, ¿sí? Están implementando lo que se llama una derivada discreta. Es la derivada más simple que hay. Hay otras maneras de hacer derivadas discretas. Entonces nosotros con MATLAB, más allá de que uno podría hacerlo transparente y decirles, no, bueno, esta es una función derivada, en realidad estamos implementando ciertas operaciones que simulan las operaciones continuas. Nosotros les mostramos esto porque en la realidad, y es un poco lo que hablábamos antes, se van a encontrar en condiciones de que hay señales que quizás no puedan describir matemáticamente para poder derivar, ¿sí? O sea, no todo a veces puede pasar por lo analítico. Entonces es necesario hacer implementaciones numéricas. Una de ellas es esto, aplicar una derivada numérica
para una señal que puede tener cierta complejidad y que quizás nosotros no tengamos la posibilidad de escribir. ¿Qué es lo que sucede? Y no sé si lo vas a decir, Maxi, si no te estoy pisando, pero fíjense, ¿qué está sucediendo con estas rayitas en azul que van como para abajo? ¿Qué son? ¿O qué piensan que son? Dirac, impulso de Dirac. Deltas de Dirac. Son funciones impulsos. ¿Por qué se generaron? Por el salto, por la discontinuidad en la función de arriba. Por la Salto discontinuidad en la función de arriba. Al haber un salto, yo lo que tengo, obviamente, es que en términos de la discontinuidad, estoy haciendo, digamos, un incremento que pasa de 0 a 1, pero prácticamente en tiempo 0, por lo cual la derivada en ese valor tiende a infinito. Fíjense que si yo salto, o sea, si voy de arriba hacia abajo, el delta apunta para abajo. ¿Sí? ¿Se le puede hacer la rayita, Maxi, la flechita, como para que... Sí. ¿Mm? A ver, Ahí. Esos son ahí. delta de Dirac, que se generaron, ¿sí?, cuando se hizo la derivada. En este caso lo mismo, o sea, cuando en el segundo caso estoy pasando de 1 a 0, y entonces paso de 1 a 0 en tiempo 0, o sea, 1 menos 0, 1, pero lo divido por un TS que es muy chiquito, y entonces genero, ¿sí?, un efecto de función impulso, una delta de Dirac, producto del hecho de que estoy derivando una discontinuidad. ¿Mm? No es que la derivada no existe, sino que tiende a infinito. Si uno dice, bueno, pero no me cierra, bueno, piensen que la transición no es 0, pero la transición es muy abrupta. ¿Sí? O sea, que yo paso se puede dibujar eso más, como que paso de 1 a 0, pero ¿sí?, con una pendiente que prácticamente tiene 90 grados. Entonces, bueno, también se ve ese efecto de derivada infinita. ¿Mm? Entonces, uno con esto, ya les digo, MATLAB está trabajando en modo discreto siempre, porque estos son vectores, ¿sí? Estamos trabajando con un TS, con un tiempo de sampleo, que es tan chico que podemos simular el comportamiento de las señales continuas, pero lo estamos simulando, las señales son discretas. Y por eso Claro, estamos eso iba a trabajando... decir. Si ¿Cómo? hacemos zoom, eso iba a decir, si hacemos un zoom tremendo, lo podemos llegar a ver eso. O sea, el impulso va a ser un rectángulo y la Sí, claro. discontinuidad va a ser una rampa. Sí, claro. Sí. Cuando uno hace el zoom, se puede ver. Lo que pasa es que MATLAB además te ayuda porque cuando grafica, ven que la transición no es instantánea. ¿Sí? Pero fíjense el orden de magnitud. Estoy pasando de 1.99999 a 2, o sea, prácticamente 0,0001 el tiempo que le lleva, que es el TS, de pasar de uno a otro. ¿Mm? Pero es eso. Cuando nosotros lo vemos, que pasa muchas veces también en la realidad, cuando vemos todo el conjunto, bueno, simulamos obviamente este comportamiento. ¿Sí? La diferencia que ustedes, porque siempre uno dice, pero ¿cuál es la diferencia respecto a las señales discretas? Bueno, las señales discretas nosotros las definimos en tiempo normalizado. Esa es una de las grandes diferencias. O sea, definirlas en muestra. Entonces no tenemos noción de la ocurrencia temporal. Sabemos que una cosa sucede después de la otra. ¿Sí? Y es difícil analizar. Pero básicamente se comportan de la misma manera. Una es el muestreo de la otra. ¿Sí, Andy? Del gráfico, que es más, Maxi, no sé si tenés puesto el ILIM en el de abajo, sobre todo, ¿no? Sí. Tal Eso, cual. mostrarles, Hay una trampa. mostrarles la trampa que no le estás mostrando a los La chicos, porque si no trampa se es, van a, mira, se van a acordar de vos y de toda tu familia. bueno, si le invito acá zoom para atrás, fíjense, a ver si no me sale. No sé si te va a dejar hacer eso. Eh, No, Sí, suma hacia adelante. Si porque lo tengo haces el link, menos. bueno, a ver. mostrarles Ajá. el plot, el código. Sí. Sí, acá cuando ploteo. ¿Dónde está? Ahí, Acá, línea ¿no? 30. Este. Línea 30, me parece. Sí. O comentarle esa línea, comentar la línea 30, Sí. y vemos qué pasa si no estaba esa línea. Bueno, ahí le comento la línea. Y pongo evaluar. Ahí va. ¿Qué Y pasa sí. con el gráfico? Fíjense la derivada. Una rayita. Y dos palitos. Y lo único que hicimos fue sacar una línea, ¿eh? Sacamos un ILIM.
Pero ¿Qué no, pasó? o sea, porque no está contemplando la interpolación. No. ¿Qué hace Lili? Miren, Pasa que miren el no orden de lo magnitud vimos de los sí, ejes. en ¿Sí? MATLAB no lo Lili, definimos. Sí, sí, no lo vimos. No, no no. te pone un límite en el eje ahí. O Sí, sea, coloca Sí, un límite de visualización en el eje. O sea, cuando uno pone los límites de visualización, uno dice, bueno, yo quiero ver entre -2 y 3 y puede definir eso cuando grafica. Si no, MATLAB grafica desde donde se define T. ¿Sí? claro, y ahí el impulso está llegando a -2000, digamos, y por eso Claro, grafica fíjense los valores todo. del impulso. Hay uno que llega a -2000 y el otro llega a -1000. Ven que es proporcional a lo que valía el salto, porque en un caso yo me pasé de 1 a -1, o sea, salté 2, y en el otro caso pasé de 1 a 0, salté 1. Entonces, Claro. eso dividido 0.00001, que es el TS, me da un valor, ¿sí? Que conforme TS sea cada vez más chico, va a tender a infinito, pero no va a ser infinito. ¿Se entiende? Porque acá el TS, o sea, el pasito entre dato y dato, que nos permite a nosotros ver las señales como continuas, es finito. ¿Sí? O por lo menos, perdón, es finito, no es nulo. O sea, no es que esto es una variable continua permanente. Pero, digamos, nosotros lo utilizamos porque nos permite graficar las señales, verlas, hacer una pseudo derivada, o sea, todo lo numérico tiene su error asociado también. ¿Sí? O sea, cuando uno hace cálculos numéricos a veces no obtiene valores exactos, porque justamente son numéricos y hay errores, digamos, que se pueden sumar en ciertas operaciones y demás, y que hacen que uno no obtenga valores sumamente exactos, dependerá de la precisión con la que quiera trabajar. ¿Sí? Otra de las cosas Recuerden, antes de... sí, Maxi, sí, perdón. no, iba a decir, recuerden, uno de los mandamientos de ASIS es cuando algo que grafico no se ve como lo que yo quiero, miren los órdenes de magnitud, ¿no? Acá estamos Claro, viendo, como dijo, no sé si fue Tirso o si fue Nicolás, que justamente tenemos un orden de magnitud de -2000. Ahora, si Maxi le hace zoom, mucho zoom, vamos a ver lo que veíamos antes. Pero bueno, claro, para no fíjese que tener que la estar señal es con la cierto, la lupita, señal no se ve la derivada. Uno podría decir, che, pero la derivada no me dio todo cero. En realidad no, lo que pasa es que MATLAB está graficando en el eje de 500 en positivo hasta -2000 hacia abajo. Y entonces es complejo ver qué pasa en un rango de magnitud que va de 0 a 1, por ejemplo. Ven, y ahí va apareciendo. Es como el seno de la clase pasada, que al tener una frecuencia muy Claro, alta se al tener una mostraba un frecuencia, bloque recuerden azul. que esto está todo limitado, ¿sí? Es tiempo limitado, memoria limitada, vectores limitados, o sea que hay gran precisión, porque MATLAB trabaja con doble precisión, tenemos esos problemas. Yo lo que quería antes de ir al recreo, no sé, Maxi, vos tenés, había algo más, ¿no? sí, un gráfico más. Bueno, querés cerrar con eso, porque quería que les muestres cómo usaste el toolbox, que eso no se los dijimos tampoco. O sea, cómo Bueno. cargar, o Ah, por lo dale. menos... Sí, Uh-huh. sí, sí. Bueno, fíjense acá que diff lo que hace es agarrar una muestra, le resta la anterior, 1 menos 1 dividido TS, me va a dar -2000, por eso que me tira ese valor justo en -2000. Bueno, después las otras que teníamos acá para graficar era restarle 2, es decir, un desplazamiento, luego una compresión y luego un espejado, que es este de acá. Fíjense que el primero es un desplazado hacia la derecha. Luego en el del medio multiplicamos por 3. Fíjense cómo se comprimió todo a un tercio. Es decir, este en lugar de arrancar en -1, debería arrancar en -0,333. Si yo pongo ahí, me da -334. Acá debería estar 0,333 y acá 0,666. Bien, es decir, todo se comprimió a un tercio de lo que era el original. Luego el espejado me lo da vuelta, como lo vimos en el ejercicio analítico, pero acá Fíjense se que desmanda. una aclaración, que cuando espejamos, no es que espejamos respecto de donde inicia la señal. Fíjense que la señal inicia No, en 1 y cuando yo la espejo no es que inicia en 1 para el otro lado. El espejamiento, cuando yo reemplazo t por -t, se da en términos del eje de ordenada. Es decir, tengo que agarrar el eje de ordenadas y tomarlo como si fuera un pirulín. Y ahí dar vuelta, o sea, tomar el eje, ¿no?, con la mano y dar vuelta a todo. Entonces fíjense que la señal está arrancando. Está arrancando a la izquierda en -2. -2. la original le arrancaba en -1, En no está Ah, pues esta es descolgada. la corrida, perdón, tenés razón. Gracias, Sí, gracias, Andy. Entonces, esta que está, la original,
arrancaba en -1 y este arranca obviamente en 1, ¿sí? O sea, ustedes tienen que ver como que la señal rota a través de un eje que está en el eje de ordenadas, ¿sí? La van girando, no sé si se me ve, voy a prender la cámara, porque quizás no me ven, no sé si, no creo que me vean. Pero no sé si, ¿me ven ahí? No, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, es como si giraran así, ¿no? Yo tengo el eje en 0, y tomo la señal y la giro así, la roto sobre el eje de ordenadas. O sea, no la roto sobre el eje que pasa por 1, que es un error muy común ese. Todo tiene que estar referido, obviamente, al eje de ordenadas. Tengan en cuenta eso. Una consulta, ahí no la estás comprimiendo, por eso quedó más ancha que el segundo gráfico, ¿no? Claro, Sí, no, ahí sí, no se la está despejada comprimido. del original. No, Ok, claro, es lo que hablaron recién. Ok. no, pero si querés puedes jugar, o sea, puedes comprimirla, No, sí, obvio. despejarla, o desplazarla, puedes hacerle todo a la misma vez y ves lo que pasa. Y una consulta, ¿el espejado siempre es con el eje y x igual 0, digamos? Nunca... Sí, ok. sí. O sea, si yo espejo, la primera de todo, la que hice desplazada, arrancaría en -1, no es que la espejo con Claro, respecto al eje x igual 1, claro, eso es lo que decía exactamente. Leandro. sí, Arrancaría en sí, -1. Ujú. Ok, perfecto. sí. O sea, si yo despejo esta, se arrancaría desde acá, así, Eh, Debería arrancar desde ahí. así, ¿Mm? Queda Bárbaro, bárbaro. despejada respecto del eje de ordenado. sí. De este eje Ahí. lo doy vuelta. Entonces eso lo Igual, tienen que usar como un pivote. Lo tienen que usar como Sí, un sí. pivote para dar la vuelta. Por eso les digo, es medio la manipulación de las señales, porque si lo hacen matemáticamente se presta a confusión y la idea es que más o menos entiendan cuál es el efecto de comprimir, de expandir y de rotar. ¿Sí? Lo pueden hacer a mano, o sea, ustedes en ese sentido, si saben, si tienen que la primera es x de t y tienen que graficar x de menos t, saben que tienen que arrancar obviamente en -1 y la copian espejada. ¿Sí? No es necesario obviamente que lo hagan matemáticamente, no se los vamos a pedir tampoco. Un poco la idea es ver cómo uno manipula señales. Pero lo que quería mostrar, Maxi, es el tema del toolbox, si les contás cómo armaste las señales y cómo lo instalaste. Bueno, acá fíjense que lo que hice fue usar rampa, escalón y también hay un delta. Eh, y bueno, todo esto viene del toolbox, que, donde, donde es que... creo que está acá. Acá. Add path, gen path, assist, toolbox. Y ese toolbox está para descargar en el campus, ¿no? Ese está en el campus, sí, pero es una carpeta. Sí, Ah, ¿vos la tenés en tu workspace, digamos? Claro, sí. la pueden copiar al directorio de trabajo donde ustedes estén, o si no la ponen en algún lado y la tienen que agregar al pad, que es lo que les va a mostrar Maxi ahora. Sí, acá. Ahí está pasando Andrés el link, pero si no, obviamente en el campus virtual aparece donde está el toolbox en MATLAB, que tiene varias funciones y varias señales para trabajar. ¿Sí? Se pueden bajar todos, se pueden bajar lo que ustedes quieran en un principio. Entonces se bajan ese Assist Toolbox, ¿Mm? Así tal cual. Sí. Bueno, y lo agregan, lo pueden usar, si están en la misma carpeta, lo pueden usar, creo que sin instalar nada, si no, pueden Sí, usar si está en la AppPath. misma carpeta donde están trabajando, lo pueden copiar ahí, pero obviamente es decir, tienen que copiar las funciones ahí. Por eso les conviene tomarlo, digamos, o sea, colocarlo en algún lugar y agregarlo al pad. ¿Sí? O sea, ahí te va a buscar en cualquier lugar un directorio que se llama Assist Toolbox. Sí. Que machee con eso, ok. O sea, Creo que profe, que tenemos que sí. descargar esa carpeta y direccionar en el MATLAB, o sea, rutear la dirección de esa carpeta para que Exactamente. vaya a ¿Sí? buscar todo eso. Ah, A mí me genial. gusta más Eso el sí, iPad, eso. o sea, que es lo que está mostrando Maxi. O sea, ustedes directamente ven que ahí en Octave también está. ¿Sí? Tienen que agregar al pad la ubicación de esa carpeta. Sí, acá le agregan agregar Ven que con dice Add with subfolders subfolders. y listo. Una vez que ya está metido en MATLAB,
sabe dónde está y no Claro. es necesario Entonces, agregar nada para que detecte las funciones que usamos acá, que son estas rampas. Después vamos a usar, bueno, ahora Andy va a usar la de potencia y energía, ¿no? Que también exacto. están en el toolbox. Es como el punto H, digamos, que hay que Claro. Sí, es referenciarlo. una especie de punto H, pero son una serie de funciones que armamos para que no tengan que programar qué es un escalón, qué es una rampa, digamos, están funcionales, cómo calcular una energía, una potencia. Vamos a ir usando el toolbox de MATLAB a lo largo de la clase, ¿sí? Entonces ustedes, una vez que lo instalan, o sea que ya les digo, si lo bajan, tienen el link o en el campus virtual, o lo pasó Andrés recién, lo ponen en cualquier lado donde les guste, ¿sí? Lo agregan al pad de MATLAB o de Octave. Creo que hay un pequeño instructivo, y si no lo vamos a subir, lo voy a activar, pero no sé si está activado. Lo agregan para que obviamente MATLAB reconozca las funciones. Acuérdense que MATLAB funciona así. Cuando ustedes le escriben algo en la consola, piensa que es una función. Y busca ese nombre por todos lados. En los primeros lugares donde busca es en los directorios que tiene almacenado en el pad, que es lo que está mostrando Maxi, y es lo que vimos obviamente en las diapos de MATLAB la vez pasada. ¿Sí? Esto de agregar al pad o agregar directorios de trabajo. Obviamente MATLAB tiene los suyos propios, y hay funciones que están en el kernel también. Entonces, ustedes agregan ese toolbox y van a poder usar estas funciones, escalón, rampa, y después estas funciones que va a mostrar Andrés, energía, potencia y demás. Entonces, directamente, fíjense, y con esto quería cerrar, ven que ustedes, ven como Maxi escribe las funciones de la misma manera que las escribimos en clase. ¿Sí? No la llamamos rho, la llamamos rampa, no la llamamos U, la llamamos escalón, para que sea más, para no confundir, pero las escribimos exactamente igual. ¿Sí? Y incluso pueden escribirle el desplazamiento o pueden escribirle la inversión temporal. Ven arriba, ven, Maxi usó una función, pero si mostrás la función Maxi, esa. Sí, la función es rampa, escalón, rampa, Esto rampa, es rho de escalón. t más 1, menos 2 u de t, más rho de t, menos 2 rho de t menos 1, menos u de t menos 2. ¿Sí? La pueden escribir así, directamente. Definen el tiempo. Obviamente está en las diapos también eso, creo que lo hemos mostrado. Pero bueno, está bueno refrescarlo, ¿sí? Para que no tengan dudas. Entonces las señales grafíquenlas así, y vean simplemente de probar algunas acciones vinculadas a, como se piden las diapos, a comprimir o a expandir o a reflejar. Simplemente eso. Si quedan dudas o si se traban o si ven que se les complica, obviamente nos avisan y la clase que viene hacemos un repaso respecto de lo que no haya funcionado, ¿sí? Pero tienen que ver que estas cosas les anden, o sea, que puedan probar en MATLAB. Lo que nosotros arrancamos probándolo en MATLAB es porque le vamos a dar entidad más en MATLAB que en lo presencial, obviamente, pero tienen que saber cómo combinar funciones. Ya hemos explicado cómo hacerlo, Maxi se nos mostró, ¿sí? Y cuál es el efecto de afectar el argumento. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando yo reflejo? ¿Qué es lo que sucede cuando desplace? ¿Sí? Pero si tienen dudas, las volvemos a discutir. Creo que estaba Maxi, ¿o querías mostrar algo más? No, creo que La quedaba, discreta creo que te había quedado. sí, la discreta. Que el gráfico lo tengo acá. Bueno, en lugar de usar plot, usé stem. Creo que está acá, stem. ¿Sí? Y lo que hago es Evitamos usar graficar. plot, recuerden, para que si no manda, hace una interpolación y une todo. Sí, El stem les dibuja los chupetines, ¿no? sí, Que los puntitos. definen, ¿sí? Que es la misma, también es discreta la señal, pero acá es tiempo desnormalizado, ¿sí? O tiempo, perdón, normalizado. Es decir, las muestras, cuantificamos el tiempo por muestras. No sabemos cuánto es, si es un segundo, si es un día, si es una hora, una década, no importa. ¿Sí? Entonces la matemática está toda normalizada, en tiempo normalizado. Pero bueno, son señales de la misma manera, pero las expresamos así, porque como no hay continuidad, ¿sí? O no, bueno, uno las expresa de esta manera. Hay algunos libros que utilizan tiempo desnormalizado y bueno, y utilizan el TS. ¿Sí? Si yo conozco el TS, yo sé que en 0 hay 0, que en la muestra subsiguiente hay TS, o sea, pasaron TS segundos, en la segunda muestra pasaron 2 TS segundos, entonces si TS vale un segundo, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, si TS vale un microsegundo, será 0, 1 microsegundo, 2 microsegundos, 3 microsegundos, pero bueno, no interesa eso porque es un dato simplemente de cómo fueron adquiridas las muestras. Pero es discreta porque está adquirida y la hacemos ver discreta porque es como la vamos a manejar en la teoría. ¿Sí? Sí.
Bueno, y después en el gráfico del medio lo único que hice fue una compresión muestral eliminando muestras, es decir, lo que hice fue eliminar esta, eliminar esta, eliminar esta, o sea, elimino una sí, una no, una sí, una no. Entonces lo que hago es un efecto de que se me acelera la señal, es decir, tengo menos muestra, entonces la comprimo, ¿sí? Fíjense cómo me queda. Si yo en lugar de eliminar una sí, una no, elimino dos sí y dejo una, entonces estaría reduciéndola a un tercio, no a la mitad, ¿no? Dependiendo de cuántas muestras elimine, ¿no? Puedo cambiar eso. Y después abajo lo que hago es una expansión, pero una expansión también muestreal, donde desconozco la muestra del medio, es decir, lo que hago acá es, fíjense que me queda así la señal, pero desconociendo la señal original, es decir, yo agrego muestras y como no sé cuánto vale, le pongo valor 0. MATLAB lo que hace, por eso les digo que nosotros simulamos las señales continuas, lo que hace es hacer lo que Maxi acaba de dibujar en verde, ¿sí? Entonces, en las señales que simulamos, pues todas son discretas, volvemos a lo mismo. Pero, digamos, como MATLAB con el plot, lo que nosotros hacemos es interpolar y rellenar. Entonces, es lo que hizo Maxi, ¿sí? Con el STEM, como vemos muestra a muestra, entonces se ven los efectos del hecho de comprimir o expandir señales discretas, ¿sí? Yo no puedo comprimir una señal discreta que está definida a intervalos regulares, porque es como que una muestra tiene que pisar a la otra o correr a la otra. Entonces lo que se hacen es o sacar muestras para comprimir o agregar ceros para expandir. ¿Sí? En el caso continuo, como el tiempo está definido de manera continua, entonces yo puedo compactar y expandir, ¿sí? Multiplicando por valores. Pero en el tiempo discreto no se puede hacer eso, porque las muestras están definidas a intervalos. ¿Se entiende? Entonces en MATLAB hacemos esa diferenciación, ¿sí? De esto de agregar o quitar. ¿Sí? Bueno, Eso es hacemos todo. 10 minutos hasta 16:40, pues nos estamos un poquito pasaditos y cierra Andrés, ¿les parece? Perfecto. Bueno, Dale, dale. Bueno, ahora vamos a empezar con la segunda parte de la clase de hoy, que ya vimos señales periódicas, señales aperiódicas. Ahora vamos a empezar con energía e impotencia, ¿no? Es una forma de empezar a medir las señales, ¿no? Tener alguna característica de la señal, ¿no? Entonces, como vimos, hay muchas formas de clasificar las señales. Por un lado tenemos las señales, las podemos clasificar como señales de energía o como señales de potencia. O también hay un grupo de señales que no pertenecen a ninguna de las dos. No es que o es de energía o es de potencia. Hay algunas que no son nada. Por ejemplo, la rampa. Ya lo vimos. A su vez, tenemos señales de energía que son continuas y señales de energía que son discretas. Y para cada una de ellas, la forma de calcular esa energía es distinta, pero muy parecida, ¿no? Si estamos en la parte de señales continuas, la energía se calcula como la integral entre menos infinito e infinito, o sea, la integral completa de todo t, del módulo de la señal al cuadrado, y precisamente es de energía si este valor, si este cálculo, si esta integral es menor a infinito. En el caso de las discretas es distinto pero similar. Siempre cuando tenemos una operación del mundo continuo al mundo discreto, lo que hacemos es, si tenemos una integral, lo pasamos a una sumatoria. Si tenemos una derivada, lo pasamos a una resta. Eso es prácticamente, siempre que vamos a trabajar de un pasaje de continuo discreto, vamos a hacer eso. Entonces, en este caso, en vez de tener, fíjense que en vez de tener la integral de menos infinito a infinito, tenemos una sumatoria de menos infinito a infinito. Y el resto es lo mismo, el módulo de la señal al cuadrado. En el caso de potencia, tenemos subtipos, ¿no? Tenemos señales de potencia periódicas y señales de potencia aperiódicas. Y nuevamente vamos a tener las continuas y discretas, ¿no? En el caso de señales periódicas, de potencia periódicas, continuas, la forma de calcular la potencia es calcular la energía en un periodo. Fíjense que si nosotros, estoy con mi dedo, voy a tapar el 1 sobre t, hagan lo mismo. Si tapan el 1 sobre t, es la misma forma de calcular lo que hacían antes para calcular la energía. Solo que en vez de calcular entre menos infinito e infinito,
lo calculan en un periodo. El periodo lo eligen como quieran, entre 0 y t, entre menos t sobre 2 y t sobre 2, eso es lo de menos. Y esa integral se promedia. O sea, es un promedio de la energía en un periodo. O sea, multiplicar esa integral por 1 sobre t es hacer un promedio. En el caso de la discreta, exactamente lo mismo vale lo mismo que dije antes. Teníamos una integral, pasa a ser una sumatoria, el periodo en vez de estar en t está en muestras, se calcula en n0, entre 0 y n0 menos 1, entre 1 y n0, como ustedes quieran, módulo de la señal al cuadrado, dividido 1 sobre n0. Es un promedio de la energía en un periodo. Esa es la definición de la potencia. Y bueno, queda ver qué hacemos con las... Para que tengo que la barrita, vamos a pasarla para arriba ahora, con las señales de potencia aperiódicas. Acá la cosa se vuelve un poco más complicada, ¿no? Si bien es la misma idea que para las señales periódicas, fíjese que es la integral entre... Acá no podemos hablar de periodo, ¿no? Porque las señales son aperiódicas, pero los límites de integración van entre un menos r sobre 2 y un r sobre 2, que r son números, un valor arbitrario, es una constante. Recién ahora me apareció un cartelito que dice que pueden ver la pantalla, antes no la podían ver. Yo la Sí, pude sí. ver desde antes. Ah, listo, Sí, se listo, vio listo. Me siempre, pareció un ¿no? cartel y me dije, uy, Sí. ¿qué pasó? Sí, Bueno. todo, sí, hay latencia por todos lados, pero sí se vio. Perfecto. Entonces, esta integral es un poco más complicada. Si bien hay ejemplos, vimos ejemplos con un escalón, con una señal constante, es calcular la potencia, lo que sería como en un periodo, pero ese periodo hacerlo tender a infinito, ¿no? Entonces, cambiamos los límites de la integral, lo hacemos entre menos t sobre 2 y t sobre 2, o mejor dicho, que puse l sobre 2 y menos l sobre 2, y hacemos un promedio en 1 sobre l, ¿no? Con l tendiendo a infinito. Si hacen este cálculo, la señal les puede quedar que converge, que diverge, y nada más. Y si converge, o sea, si converger es que no da infinito, no queda un valor exacto. Si queda un valor exacto, es que es una señal de potencia, aperiódica. Y por último, tenemos el caso discreto, que es lo mismo, parece que no es lo mismo, acá parece que es cualquier cosa, pero si lo toman con cariño, es lo mismo. Fíjense que en el caso de continuas teníamos entre menos L sobre 2 y R sobre 2. O sea, en total, ¿cuánto estoy haciendo? De menos L a L, estoy haciendo L longitud. Y estoy dividiendo a la izquierda, ¿no? Antes de la integral, por 1 sobre L. Si miramos en el caso discreto, estamos haciendo entre menos n y n. Entonces estoy haciendo total 2n. Fíjense que a la izquierda de la sumatoria tenemos 1 sobre 2n. ¿Y por qué ese más 1? Porque si yo lo hago entre 2, si yo calculo solamente 2n, no estaría contando el 0. Entonces por eso se pone que es el promediador ese, el 1 sobre 2n, se le agrega el más 1 para contemplar el 0. Nunca creo que vayamos a trabajar con señales de potencia discreta. Salvo cuando vemos estocástico y de última se va a volver a ver. Es poco probable que trabajemos con aperiódicas continuas, pero es más probable que las discretas, y las otras sí las tenemos que saber como el Padre Nuestro, diríamos, ¿no? Como diría mi abuela en realidad, porque no importa. Entonces, esto es el pequeño resumen. ¿Alguna duda hasta ahí? No. A Bien. rezar. Todavía no, falta todavía. Eso para el parcial. Bueno, esta es la consigna de clase. Tienen 4 señales. Tienen que decir si son de potencia, de energía, hacerlo por MATLAB, que es lo primero que les dice, y después verificar analíticamente. Vamos a hacer al revés. Primero hacemos analítico, después hacemos MATLAB. Bien, las que vamos a trabajar son esta de acá, que es la más complicada, y vamos a hacer una variante de esta, que esta es bastante simple. Ustedes no sé si vieron en la diapositiva, en la clase teórica, estas señales son exponenciales decrecientes. ¿Por qué exponenciales? Porque son algo a la n o algo a la t. Eso es que es un exponencial. La base no es e, la base es otro número. Y es exponencial decreciente porque justamente la base es menor a 1. Y estamos hacia tiempo positivo, no hacia muestra positivo. Entonces esto es una forma de exponencial decreciente. Siempre que tenemos una forma de exponencial decreciente, la forma de calcular la energía, pues esto nos va a dar una sumatoria infinita, va a ser mediante la serie geométrica, y es un proceso bastante simple aplicarlo, ¿no? En un caso como este. Lo que nosotros vamos a hacer es uno un poco más vueltero, más complicado, que englobe todo, es más integrador. Pero bueno, vamos por el primero. El primero tenemos la señal x de t, que es un seno más un coseno, ¿no?
Entonces, les pregunto a ustedes si esta señal es de energía o de potencia, o de nada. ¿Qué podría ser? ¿Qué piensan? Me suena que es de potencia porque es periódica, pero no sé Bien. cómo. Si. Bueno, no creo que se cancele el seno y el coseno. Bien, bien, bien. Está bien. Sospechamos, en principio, todavía no sabemos que son periódicas. Acuérdense que la suma de periódicas no siempre es periódica. Claro, por Tendríamos que eso. chequearlo, pero empezamos sospechando que es de potencia, ¿no? Mm. Sabemos que de energía no es porque son infinitas y entonces ya la energía nos va a dar infinito. Esto nunca decrece. Esto es un seno y un coseno que hacen cosas. De energía ya sabemos que no es. De potencia, bueno, tenemos que chequear que sea de potencia. Entonces, primero tenemos que ver si la suma de estas dos es una señal periódica. Por un lado tenemos los parámetros del seno, que serían omega 1, frecuencia F1 y periodo 1, que esto es lo mismo de clase basada, un repasito. El omega es 2pi por 5, o sea 10pi. La frecuencia es omega dividido 2pi, o sea 5 Hz. Y el periodo 1 sobre la frecuencia, 0,2 segundos. Con el coseno tenemos que la frecuencia angular es 20pi, la frecuencia 10 Hz y el periodo 0,2. Perdón, 0,1. Entonces, ¿es periódica esta señal? O sea, la composición de este seno y este coseno. Sí, Bien. Es periódica porque una función es periódica. hay un cociente. Exactamente. Cuando existe un periodo T0, que se puede escribir como n veces T1 o m veces T2. Tiene que cumplir ambas a la vez. En criollo, esta es una de las formas de expresarlo. La otra forma, la que usamos nosotros, es que si se puede escribir como cociente de números naturales. Que precisamente, si pasas T1 para un lado y T2 para el otro, te queda m sobre n y los dos son naturales. Bien. No vamos a empezar a trabajar, hoy vamos a probar numeritos. Podemos trabajar directamente, en otras palabras, con el mínimo común múltiplo, si usamos periodos, o máximo común divisor, si usamos frecuencias. En este caso, me parece mucho más cómodo, como los periodos son chicos, son de 0,2 y 0,1, y las frecuencias son mayores a 1, y redondos, números redondos, trabajar con el máximo común divisor, ¿no? Entonces yo, máximo común divisor entre F1 y F2, o sea, entre 5 y 10, el máximo común divisor de eso es 5, no hay otra. Entonces, la frecuencia resultante, o sea, de la suma, es 5, el periodo es la inversa, 0,2, y el omega es 10 pi radianes sobre segundo. Bien, entonces podríamos escribir lo de arriba. Vemos que nuestro omega 1, que era digamos, la frecuencia angular del seno, coincide con nuestro omega 0, y a la vez vemos que omega 2 es 2 veces este omega 0. Lo podemos escribir de esta manera. Entonces escribimos la señal, en vez de expresarlo en números y en pi, lo podemos expresar en valores de este omega 0. Omega 0 es la frecuencia angular de la señal resultante, ¿no? De la suma. ¿Alguna duda hasta acá? Sigo. No. Bien, un paréntesis. ¿Cómo calculamos mínimo común múltiplo y máximo común divisor en MATLAB? Si vamos a MATLAB, esto lo vemos después, las funciones están en inglés. Si hacemos el máximo común divisor es greater o greatest common divisor, GCD, y les pasamos las dos frecuencias. Acá eran 5 y 10, ¿no? Le paso 5 y 10 y me devuelve 5. El máximo común divisor es 5. Si yo quisiera hacer el mínimo común múltiplo, que es least common múltiplo, de, acá debo pasar los periodos, 0,1 y 0,2. Si les paso esto, me tira un error, que dice que los argumentos necesitan ser enteros positivos. Las funciones de MATLAB no admiten, para MATLAB no hay múltiplos entre números que no son enteros positivos. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Escalando, ¿no? Escalando, exactamente. Como son múltiplos, a ver, como estamos buscando múltiplos, lo que vamos a hacer es escalarlo. Yo te calculo 0,1 y 0,2. A ver, ya sabemos cuánto nos tiene que dar, ¿no? Si yo quiero calcular el mínimo común múltiplo, me tiene que dar 0,2. Entonces, si yo lo escalo por 10, multiplico ambos periodos, estos dos periodos, T1 y T2, los multiplico por 10, o sea, pongo 1 y 2, y a lo que me devuelva esto, lo divido por 10, lo estoy multiplicando por 1, ahí me da el resultado correcto. Ahí hice con una trampita, engañé a MATLAB para tener lo que yo quería. Entonces yo le paso números enteros,
escalados, o poner que los periodos están en múltiplos de pi, bueno, lo dividen por pi y después lo multiplican por pi. Eso es un pequeño truquito para si quieren trabajar con periodos. Si no, pueden trabajar con frecuencias. Bien. Seguimos. Una vez que ya tenemos calculado cuánto es el periodo, o sea, todo esto necesitamos saber cuánto era el periodo de la señal para poder calcular la potencia. Nosotros dijimos que era de potencia, necesitamos saber el periodo si es de potencia. Si es que es periódica. Entonces dijimos que era de potencia, que era periódica y que sospechábamos que era de potencia. Entonces, bueno, vamos a la formulita de cómo calcular la potencia y tenemos esto. ¿Cómo procedemos? Bueno, primero reemplazamos el x de t por su expresión, ¿no? Por el seno más el coseno. ¿Y qué hacemos ahora? Lo que tenemos que hacer es operar un poquito para poder calcular esta integral. ¿Cómo operamos acá? Acá tenemos que este seno más coseno es el módulo al cuadrado. Como el módulo lo podemos cambiar por el cuadrado, o sea, podemos elevar primero al cuadrado. Si yo elevo toda esta señal, la elevo primero al cuadrado, ya sé que siempre es positiva y me puedo olvidar del módulo. Vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es, elevamos al cuadrado y nos olvidamos del módulo. Para elevar al cuadrado de esto, ¿qué hacemos? Cuadrado de binomio. Tenemos, la parte izquierda la dejo igual, ¿no? Me queda el cuadrado del primero, más el doble producto entre el seno y el coseno, más el coseno cuadrado del segundo. Bien, ¿cómo seguimos acá? Hasta ahora tenemos esto. ¿Y esto qué es? Esto es la integral de una suma de funciones. Y en vez, como tenemos una integral de una suma, podemos hacer la suma de las integrales. Entonces lo que vamos a hacer es dividir esta integral en tres integrales más chiquitas, por así decirlo. Por un lado seno cuadrado, por otro lado coseno cuadrado, y por otro lado el doble producto. Vamos a llamarla I1 como integral 1, integral 2, integral 3. Y bueno, ahora vamos a recordar un par de cosas. Esto podemos hacerlo de muchas formas. Podemos usar la tablita o la forma que quieran. Acá vamos a usar un par de propiedades para no tener que recurrir a la tabla, que son las siguientes. Por un lado, si yo tengo un seno y un coseno de frecuencias que son múltiplos entre sí, fíjense que la frecuencia es omega 0, ¿no? En ambos. Si yo tengo que uno es m omega 0 y el otro es n omega 0, esa integral en un periodo siempre es 0, ¿no? Y estas se llaman funciones ortogonales, que eran otras tantas clasificaciones que habíamos visto. En este caso, ¿qué tengo? Que nuestra señal I2 es omega 0, el seno es omega 0, y el coseno es 2 omega 0. O sea, uno es múltiplo de la otra, entonces esto va a ser 0. Ya sabemos cuánto es esta integral. No, ahí está. Por otro lado, coseno cuadrado, hay una propiedad trigonométrica que me deja escribirlo. Esto lo vamos a usar, yo lo voy a usar bastante durante todo el año, y en otras materias también lo van a empezar a usar. Que el coseno cuadrado se puede escribir como 1/2 más 1/2, o sea, el coseno cuadrado de algo es 1/2 más 1/2 del coseno del doble de ese algo. Lo que yo tenga dentro del coseno, bueno, va a ser el doble. 1/2 más 1/2 del coseno del doble. Y el seno cuadrado tiene una propiedad muy parecida, que lo único que cambia es el signo. Si yo tengo coseno cuadrado de algo, va a ser 1/2 menos 1/2 del coseno del doble de ese algo. Entonces vamos a utilizar estas propiedades para ir reemplazando en estas integrales. Como ya vimos, la integral del medio se iba, era nula, porque seno y coseno son ortogonales, el múltiplo de la frecuencia, ¿no? Vamos a calcular la señal azul, la integral azul, perdón, que es el seno cuadrado, que si reemplazamos el seno cuadrado por lo que vimos en la tablita anterior, esto me queda 1/2 menos coseno del doble de lo que había dentro. Yo tenía omega 0t, ahora va coseno de 2 omega 0t. Y acá ya puedo aplicar la integral, acá puedo calcular la primitiva fácilmente. Si yo integro el 1/2, me queda t sobre 2, y la primitiva del coseno es seno. Entonces me queda seno de 2 omega 0t, y acuérdense que si yo tengo algo adentro del seno, sale dividiendo, ¿no? Entonces este 2 omega 0t por el 2 que ya tenía de antes, me queda sobre 4 omega 0t. Y ahora hay que hacer Barrow. Esto lo puedo hacer acá como elegí el periodo. El periodo lo pueden elegir como ustedes quieran, ¿no? Un periodo, como ya habíamos dicho, va a ser entre 0 y t0, entre t0 sobre 2 y menos t0 sobre 2. Eso lo eligen como ustedes quieran. Acá me pareció mucho más cómodo aprovechar de utilizar el valor 0, que es fácil de reemplazar. Y el otro es t0. Entonces, si yo tengo que hacer Barrow acá, me va a quedar, reemplazo el t0 primero, me queda t0 sobre 2,
menos 1 sobre 4 omega 0 por seno de 2 omega 0, y acá me reemplazo el t por t0. ¿Y qué pasa cuando tengo omega 0 por t0? Si se acuerdan, omega 0, acá abajo en rojo, en diagonal, es 2pi sobre t0. Si yo tengo omega 0 por t0, o sea, paso el t0 para el otro lado, esa multiplicación me da 2pi. Cuando pongo este t0 acá adentro, me va a quedar 2 por 2pi, o sea, seno de 4pi. ¿Y cuánto es seno de 4pi? ¿0 o 1? 0. Sí, en el 0. Seno, siempre el seno en múltiplos de 2pi es 0. Entonces, Claro, K por 2pi es, ¿no? Eso, exactamente, K por 2pi. sí, sí. Es más, acá, en pi también. Cierto ahí. Bien, entonces, cuando yo, volviendo, reemplazo t0 acá en t sobre 2, me queda t0 sobre 2, reemplazo acá adentro, me va a quedar seno de 4pi, 0, y cuando reemplazo 0 en ambos lados, también me da 0. Entonces, toda esta integral es t0 sobre 2. Si hago lo mismo con el coseno cuadrado, fíjense que va a ser todo muy parecido. Es la integral en un periodo de, uso la otra identidad, que lo único que hacía era cambiar el menos por un más. Entonces me queda un medio más un medio de coseno de 4 omega 0, siempre sé que es el doble de lo que yo tenía antes. Yo tengo 2 omega 0, ahora es 4. Y la primitiva es exactamente la misma, es t sobre 2 más, el menos cambia por un más, porque yo tenía un menos y pasa a ser un más. La integral, la primitiva del coseno, seno, el 4 omega 0 sale dividiendo y me queda lo mismo. Barro entre t0 y 0. Si reemplazo, me queda t0 sobre 2, otra vez, seno de, en vez de ser sobre 4, seno de 4pi va a ser seno de 8pi esta vez, va a ser 4 por 2pi. Seno de 8pi es 0 otra vez. Reemplazo 0 sobre 2, 0, seno de 0, 0. Me queda que toda esta suma, toda esta integral es t0 sobre 2. Entonces yo ya tengo las tres integrales calculadas. Tengo I1, I2 e I3. Entonces la potencia, si volvemos arriba de todo, es 1 sobre t0 por la suma de estas tres integrales, ¿no? Entonces me quedaría 1 sobre t0 por t0 sobre 2 más 0 más t0 sobre 2. Esta integral, ¿cuánto da entonces? ¿Cuál es la potencia de todo esto? 1, creo. 1, exactamente. Se escuchó muy bajito, pero sí, es 1. Y fíjense que acá no usamos los valores, no usamos cuánto valía omega 0, nos independizamos de cuánto valía omega 0, cuánto valía t0. T0 valía 0,2, pero no nos importó. Acá llegamos a un resultado igual, sin importar cuánto valía el periodo. Siempre que nosotros mantengamos la misma relación entre esas frecuencias, la potencia va a ser la misma. Eso es algo que tiene que quedar como... Ah, ahí te apareció como corolario. ¿Alguna duda hasta acá? Esta es la parte analítica. Aclaramos Ustedes, si quieren, algo mínimo, que está buenísimo porque Andrés los desmenuzó todo y los despanchurró todo. Fíjense una cosa, si ustedes miran arriba y ven el cálculo de P, ven que la integral en azul es la potencia de la primera señal. La integral en un periodo, digamos, dividido por un periodo, y utilizo omega 0. En el caso de la segunda, pasa lo mismo, ¿sí? O sea, integro, obviamente, pero digamos, ahora aplico la integral al coseno, ¿sí? Y entonces también estoy haciendo la integral en un periodo, digamos. En términos, acá hablamos T0, ¿no? Como dice Andrés, o sea, usamos, digamos, el periodo correspondiente. Razón por la cual, cuando uno finaliza, digamos, el ejercicio, de lo que se da cuenta, es que para cuando nosotros tenemos combinaciones de seno, lo que hacemos es no tener siempre combinaciones de sinusoides, es decir, cuando tenemos sumas de señales sinusoidales, cada una aporta su potencia a la potencia total. O sea, no es necesario hacer este trabajo de, obviamente, ver, digamos, cuánto es el periodo equivalente, porque ya sabemos que, obviamente, tenemos que trabajar con sinusoides que sean múltiplos entre sí, o que uno pueda asegurar que son, que obviamente que el resultado va a ser periódico. Si eso es así, entonces podemos sumar las potencias de manera independiente, ¿sí? O sea, cada componente, o sea, cada sinusoide va a aportar su potencia a la potencia total.
Y esa potencia es independiente de la frecuencia. Siempre vale amplitud al cuadrado sobre 2. En este caso la amplitud era 1 de las sinusoides, pero fíjense que cada uno está aportando un medio, que es independiente del periodo, ¿sí? Entonces, uno puede simplificar todo este cálculo asumiendo que el aporte se hace desde cada una de las componentes independientes, ¿sí? Y no tener que hacer, obviamente, toda la cuenta. Acá está demostrado que, obviamente, uno puede llegar a ese resultado. Exacto. Siempre, acuérdense, acá aparece el T0 porque después, o sea, la potencia siempre de un seno o de un coseno, es como dijo Leandro, la amplitud al cuadrado sobre 2, ¿no? Acá la amplitud de cada uno de estos es 1. Después acá, esto sería un medio, o sea, sería 1 al cuadrado sobre 2. Este T0 está porque después hay que dividirlo por el T0 que está acá afuera, ¿no? Por eso está el T0, pero la amplitud no es T0. La amplitud siempre, la potencia siempre de cada seno, de cada coseno, es amplitud al cuadrado sobre 2. ¿Alguna duda más de esto? Si no, pasamos a ver cómo resolvemos esto en MATLAB rápidamente y después seguimos con la discreta. Si no hay dudas en lo analítico, pasamos a MATLAB. Este es un help. Vamos, lo vemos en MATLAB directamente. CLC. Ay, perdón, me olvidaba. Acuérdense que tienen en las diapos una tablita de las potencias, ¿sí? No es necesario, obviamente, salvo que le pidamos explícitamente que demuestren cosa que es raro, pero ya saben cuánto vale la potencia de un escalón, cuánto vale la potencia de una sinusoide, cuánto vale la energía de tal o cual cosa. Hay una tabla para que la puedan usar, ¿sí? Así que ténganla a mano. Acá vamos a trabajar mucho con tablas, ¿eh? Entonces esas cosas que tienen datos, guárdenselas porque la idea es aplicar los conocimientos, digamos, no demostrar que la potencia, si les pedimos alguna cosa, va a estar obviamente. Bien, en MATLAB, una vez que ustedes ya tienen el toolbox puesto, agregado el path, ya les mostró Maxi cómo hacerlo, pueden usar, hay varias funciones, las pueden ir revisando, a ver qué hay, y si no se acuerdan cómo usar una función, por ejemplo, potencia, que yo no me acordaba cómo se usaba, porque lo uso una vez al año, veo que hago help potencia, y acá me va a decir cómo se usa la potencia. Me dice qué hace, una pequeña descripción, calcula la potencia en promedio de la señal, se usa de esta manera, devuelve un número, se le llama la potencia, y se le pasan 3 parámetros, ¿no? Y acá hay que prestar atención en lo que dice el help. F de t es el vector de los valores de un ciclo de la señal. Si yo quiero calcular la potencia de una señal periódica, ¿no? Le tengo que pasar un periodo de la señal, no 11, un periodo de la señal. Después le tengo que pasar el T0, que es cuánto vale el periodo. Y por último, el paso temporal, el dt que usamos para definir esa señal. Entonces, si queremos hacer esto, recordemos que vamos a poner un dt, vamos a usar el típico que estamos usando porque no son señales rápidas, vimos que son señales de frecuencia 5 y 10, vamos a usar un dt de 0,001, y podemos definir nuestro vector, podemos definir el t0, ¿cuánto era el t0? 0,2. Y podemos definir el omega 0, ¿no? Por las dudas, por si llegamos a necesitarlo, que era 10pi. Bien. Entonces, bueno, yo puedo definir mi vector del tiempo, ¿no? Vamos a graficar primero la señal. Vamos a escribir la expresión de la señal, que era seno de omega 0t más coseno de 2 por omega 0t. Bien, y vamos a, primero, para hacer una primera aproximación, vamos a graficar 2 periodos para ver si esto está bien, ¿no? A ver si la señal es periódica y se cumple todo lo que habíamos dicho. Entonces, ¿cómo hacemos para graficar esto? Podemos graficarlo entre un tiempo inicial 0. Esto lo había dejado así a propósito. Ustedes no lo dijimos, quizás ya se dieron cuenta. Podemos definir el vector de tiempo, como está acá, como un t inicial, con espacios de diferencial tiempo hasta un t final, y dejarlos por separado, cuánto es el t inicial y cuánto es el t final. Esto a veces lo usan si usan el mismo valor
muchas veces en el script y cambian una vez, ay, ¿qué pasa si cambio esto y no tenés que cambiarlo a mano? Lo pueden hacer de esta manera. Es una variante más a las 1000 formas que hay para definir un vector de tiempo. Entonces, acá vamos a ponerle 2t0. Yo definí un ti que empieza en 0, un t final que son 2t0, t0 hasta acá, y mi vector de tiempo va de ti con pasitos de dt hasta tf. Calculo la señal y vamos a hacer un plot para ver si esto está lindo, ¿no? Para ver si tiene sentido lo que hicimos. Corremos y acá vemos perfectamente que la señal es periódica. Cumplimos con lo que nosotros pronosticamos. Fíjense que empieza en 1, baja, sube, y acá terminaría un periodo, justo en 0,2. Y acá está el segundo periodo. Entonces nosotros dijimos que íbamos a graficar 2 periodos, graficamos y aparecieron los 2 periodos. Eso significa que hicimos las cosas bien, calculamos por lo menos bien esa parte de las cosas. Ahora, nosotros para usar la función potencia tenemos que pasarle solamente un periodo. Entonces acá, en vez de hacerlo hasta el vector de tiempo, en vez de hacerlo hasta t0, hasta 2t0, lo hacemos hasta un t0. O sea, tf es igual a t0. Si yo lo vuelvo a correr, ahí tengo un solo periodo. Bien, esto ya lo voy a mutear, el plot. Y quiero calcular la potencia. Usamos la función potencia. Ahí me lo autocompletó. Y le tenemos que pasar primero el vector al que queremos calcular la potencia, en este caso se llama x. Y justo ahí en el head me dice lo que es. f de t vendría a ser mi función en el tiempo, que yo acá la llamé x. t0, que es el periodo, que yo lo llamé t0, to en realidad. Y el dt. Todo esto yo ya lo tenía, lo puedo pasar así, o si no puedo poner los numeritos directamente. Puedo poner que t0 es 0,2 y dt 0,001. Calculo, le doy, corro todo, y ahí me da respuesta 1,0005. Bien, bastante bien. ¿Nosotros cuánto nos había dado la potencia? 1. 1. Y esto, a ver, este resultado que nos dio, ¿es correcto? ¿Qué opinan? Acá es opinión. No es opinión. Sí, Sí, es opinión. correcto. Es correcto. Pero no es exacto. Y hay un pequeño temita de por qué no es exacto. Y lo que pasó es que cuando yo defino, si se fijan en las señales discretas es más fácil, cuando yo defino un periodo, ¿cómo definían en una señal discreta el periodo? ¿No? Que tenía n0 muestras, que iba entre la muestra 0 y la muestra n0-1, porque la siguiente muestra ya pertenecía al próximo periodo. Acá estaría pasando algo muy similar. Si yo hago un vector de entre 0 y t0, justo el puntito, como acá estamos simulando señales continuas, para MATLAB todo es discreto, nosotros estamos haciendo una simulación de señales continuas, cuando, claro, el último valor de mi señal X pertenece al siguiente periodo, y eso suma al cálculo de la potencia. Entonces, fíjense que si yo le quiero restar ese último puntito, o sea, quiero que mi tiempo final sea hasta t0 menos un dt, menos un diferencial de tiempo, o sea, lo defino así, t0 es 0,2 menos un diferencial de tiempo, y calculo todo, ahí está, voilà. Ya me da que la potencia es exactamente 1, porque ahora le pasé exactamente un periodo. Antes le pasé un periodo más una muestra del siguiente periodo. Por eso no me daba, me va en 0,005 de más. Pero aún así, como dijo Nicolás, creo que fue Nicolás, sí, la potencia le dio 1. Esa muestra, además, no cambia en nada. La potencia da 1 igual. O sea, resultó que era correcto también. ¿Alguna duda sobre esto? ¿O algún comentario, Leandro? No. No, simplemente que hagan las pruebas quizás con otras funciones más simples, ahí pueden probar con el seno, con el coseno. Obviamente tienen que ser siempre funciones periódicas y tienen que poder definir un periodo. Esto es simplemente para que puedan chequear. Está bueno que puedan ver, claro, está bueno lo que está haciendo Andrés, por ejemplo, ¿qué pasa si cambia la amplitud? Y podemos probar esto que decíamos, ¿no? Si el cociente de los periodos es racional o el de las frecuencias, deberíamos poder calcular esta potencia como la suma de las potencias individuales, porque las señales, o sea, los productos cruzados siempre van a ser ortogonales. Pero tiene que pasar que el cociente de los periodos sea racional, o sea, que el resultado de la suma sea periódico. Entonces, obviamente está bueno cuando son
múltiplos de omega 0, que es con lo que vamos a trabajar más adelante cuando veamos series de Fourier, o sea, vamos a tender a trabajar con eso. Pero bueno, podemos ver qué da. ¿Cuánto piensan que da esto? ¿Cómo calculamos esto? No vamos a hacer toda la integral como hicimos antes. Acá nosotros ya dijimos que la potencia era la amplitud del cuadrado sobre 2. ¿Cuánto piensan que va a dar esta potencia? Podemos hacer el cálculo si quieren. ¿Dónde está para escribir? Acá. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cuánto es la potencia del seno? Es la integral de un periodo, ¿no? Sí, pero dijimos, sí, si queremos hacerlo, podemos hacerlo así. La forma de 1 complicarlo. era. Pueden ver la tablita. 0, porque se restaban, ¿no? No. Si teníamos cada seno y cada coseno, nosotros podíamos decir, como dijo Leandro, aportan su propia potencia, ¿no? Como corolario. Si yo tengo sumas de senos y cosenos múltiples de frecuencia entre sí, cada uno aporta su potencia. La potencia de cada seno y cada coseno es su amplitud al cuadrado dividido 2. Sí. O sea, Está en este demostrado en las caso, diapos. Así que eso lo tienen y tienen una tabla también. en este caso, la potencia sería la amplitud de este, ¿cuánto es? Del seno. 1/2 da, o sea, porque es 2 al cuadrado sobre 2, o sea, 4 sobre 2. Exactamente. Ahí. 2 al cuadrado sobre 2 es la del seno. ¿Y la del coseno cuánto es? 1, 1/2, más 1/2, Ujú. porque es 1 al cuadrado. 1 al Eso, cuadrado eso. más 2. Entonces, ¿esta potencia cuánto da? 2 más 1/2. 2,5. 5 medios. 2,5, 5 medios. Ujú. Nos dio que tendría, por hacer de la forma fácil, ¿no? Sumar amplitudes al cuadrado sobre 2. Chequémoslo. Vamos a darle. Vamos a correr a esto y, cara, teníamos 12 razón. 2,5. 5 medios. Y ya terminamos esta parte por lo menos. Bien. Si volvemos ahora, ya fuimos a la MATLAB cueva, vamos a trabajar con una parecida a esta. Esta, cuando ustedes la hagan, va a seguir directamente aplicando serie geométrica. Nosotros vamos a trabajar con esta de acá. ¿Hay algo en el chat? No era. ¿Quedó resuelto por qué no era 0, Ricardo? Listo. Joya. Vitar del chat. Bueno, esta de acá. ¿Es de energía, es de potencia, no es de nada? ¿Qué opinan? Ajá, lo noté, ¿eh? Periódica podría ser que no es. Exacto. Periódica no es. Bien. Si prestamos atención, esto está multiplicado por un UDN-1. O sea que para los valores anteriores a ¿cuánto? O sea, antes de un valor todo esto vale 0 y después de un valor todo esto vale algo, ¿no? Si se fijan bien, este UDN-1 empieza, yo le digo que se activa, pero no es el término correcto. UDN-1 vale 0 para valores anteriores a 1 y vale 1 para valores posteriores a 1. Está corrida en una unidad, está desplazada a la derecha una unidad. Exacto. ¿Y eso qué hace? Que toda mi señal, o sea, que todo lo que estoy multiplicando a la izquierda, antes de 1 valga 0. Entonces voy a tener 0 hasta antes de menos 1. No, perdón, hasta antes de 1. Voy a tener 0. Y voy a tener lo que diga esta expresión para valores mayores a 1. Eso por un lado. Y después, ¿qué vemos? ¿No? Que esto es un valor, un número, que es de módulo menor a 1 elevado a la n. Esto dijimos es una señal decreciente, ¿no? Esta es una exponencial decreciente discreta. Las señales exponenciales decrecientes tienen esta forma. Una base, también llamada razón, de módulo menor a 1 elevado a la n. O sea que el área es finita, digamos. Sí, el equivalente al área es finito. Recuerden que estas son sí. discretas y no tenemos área, pero tenemos, digamos, sumatoria de muestras, que es el equivalente a calcular el área. ¿Sí? O sea que esa sumatoria va a dar un número, va a converger, digamos. Va a ser convergente. Entonces, y como va a ser convergente, va a ser de energía. Entonces nosotros sospechamos que es de energía. ¿Por qué? Porque primero, si es de potencia, periódica no es, eso ya lo vimos, no es periódica. Podríamos usar la fórmula de si es
de potencia periódica, pero vamos a hacer las cosas más simples. Vamos primero a verificar que sea de energía. Si es de energía, listo, ya está, termina ahí. Si la energía me da infinita, tendría que verificar si es de potencia. Una consulta. Yes. ¿Esta es la serie geométrica? ¿Puede ser lo que estás Bueno, hablando? ¿O me estoy en adelantando? este, Estás adelantando. ni adelantando, pero Pero vamos a en ver. No, este- yo lo decía porque lo que está elevado como que n tendiendo a infinito se va Mm. achicando, ¿no? O sea, esa es la forma de verlo que va creciendo. Sí, exactamente. Ah, ok. Esto en las diapositivas, en las teóricas, está hecho uno, creo, muy parecido Sí. a este, que se aplica a series geométricas. Por eso lo cambié, para no hacer exactamente lo mismo. En este es, en el que tienen que hacer acá, ustedes es aplicar la serie geométrica tal cual. Tal cual. Para el que no se acuerda, ahora vamos a ver lo que era la serie geométrica. Entonces, bueno, este es un poco más complicado. Acá lo compliqué un cachito para tener un poco más de variantes. ¿Y quién dice que no aparece en un parcial después? Pero bueno, no, tranquilos. Qué malísimo. Esto es lo más Hágase complicado que cargo, se me Fede. ocurrió. O sea, no hay nada más complicado, puede ser, pero es lo más complicado que se me ocurrió para hacer así en una clase. Bien, entonces supusimos que era señal de energía. Cuando teníamos una señal de energía, la forma de calcular la energía era lo que tenemos acá a la izquierda, ¿no? La sumatoria entre menos infinito e infinito del módulo de la señal al cuadrado. Y siempre, si teníamos una exponencial decreciente, nos íbamos a ayudar de, como dijo Tirso, la serie geométrica. Para el que no recuerda, la serie geométrica es una sumatoria que va entre 0 e infinito, de un r a la n, de un número a la n, y ese número, el módulo de ese valor r, tiene que ser menor a 1. Si vos tenés una sumatoria que va entre 0 e infinito de un número elevado a la n con módulo menor a 1, podés aplicar serie geométrica. Podés aplicar este resultado de acá. Esa sumatoria va a ser igual a 1 sobre 1 menos r. Bien, entonces nosotros tenemos una serie geométrica, tenemos que ver si sí o no para poder aplicarla. O sea, tenemos que hacer algo, el camino viene por este lado. Pero bueno, otra forma, si nosotros descomponemos esta serie, esta sumatoria, y la queremos escribir como una suma de cositas, suma de términos, tendríamos r a la 0, que es 1, más r a la 1, más r a la 2, más r a la 3, más r a la infinito. Si yo tengo esta suma y r, el módulo r es menor que 1, toda esta suma, que parece que va a ser infinita, en realidad da un valor, 1 sobre 1 menos r. ¿Cómo seguimos? Bien, primero, reemplacemos, ¿no? En la expresión de mi energía, vamos a reemplazar mi señal. Y vamos a tener esto de acá. Bien. Ahora, ¿cómo seguimos de acá? Lo único que hicimos acá es, donde dice x de n, pusimos lo que era nuestra expresión. Y ahora acá tenemos dos cosas para hacer. Una es elevar todo al cuadrado, ¿no? Yo acá tengo 3 factores multiplicándose, un 2, una expresión y un escalón, que están multiplicándose, y si yo elevo al cuadrado, puedo elevar cada uno al cuadrado, ¿no? Voy a hacer 2 al cuadrado, más esto al cuadrado, más el escalón al cuadrado. El escalón al cuadrado no me cambia mucho, porque cuando valía 0 sigue siendo 0 y cuando vale 1 sigue siendo 1. Así que el escalón me queda un escalón, por más que lo eleve al cuadrado. Y otra cosa que puedo hacer es lo que notamos antes. Este escalón que empieza en 1, ¿qué hacía? Para los valores anteriores a 1, ¿qué pasaba? ¿Quedaba nulo? ¿Puede ser? ¿0? Eran 0, Claro, vale 0. ¿no? Y solamente tenía valores para después de 1. Entonces yo, como todo lo que tengo antes de 1 no vale nada, vale 0, ¿para qué voy a sumar esos valores? No hace falta que los sume. Mi sumatoria lo que voy a poder hacer es que en vez de sumar desde menos infinito hasta infinito, sumo desde donde empiezo a tener valores. Donde tengo 0, no lo sumo, me olvido, porque eso da 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá hice las dos cosas al mismo tiempo. Elevé todo el cuadrado, o sea, el 4 es 2 al cuadrado, menos 5 octavos me queda a la 2n, y el u de n menos 1 se fue, pero ¿qué pasó? Me apareció acá abajo, ¿no? Lo que hizo fue cambiarme el límite de integración, el límite inferior, el límite de la sumatoria, mejor dicho. Como yo antes, para los valores anteriores a 1 eran 0, esos valores no los sumo, porque ya sé que son 0, y sumo después. Entonces acá me cambió el límite de la sumatoria. En vez de ser menos infinito a infinito, de 1 a infinito. ¿Alguna duda en estos pasos? Acá hicimos dos pasos al mismo tiempo. Vamos. ¿Y ahora qué podemos hacer? Vamos a hacer otras dos cosas más. El 4 lo sacamos afuera porque es una constante, multiplica todo.
Y lo que vamos a hacer es el 5 octavos a la 2n, esto nos va a tener 5 octavos al cuadrado todo elevado a la n. Hacemos el menos 5 octavos al cuadrado y me queda 25 sobre 64 a la n. Y esto ya se parece mucho más a lo que tenemos arriba, ¿no? Si nosotros a esto lo llamamos S, a la sumatoria, o sea, nos olvidamos el 4 por un rato, ¿S qué es? Fíjense que es la sumatoria entre 1 e infinito de esto que tenemos acá. O sea, va a ser 25 sobre 64 más 25 sobre 64 al cuadrado, más al cubo, más a la cuarta, hasta infinito. Y si a S lo llamamos R, perdón, a S no, si a esto, a 25 sobre 64 lo llamamos R, ¿qué tenemos? Que S es R más R cuadrado, más R cubo, más los R que siguen. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué similitud tiene? Es casi lo mismo que la serie geométrica, si se fijan, S con lo que tenemos acá, es la serie geométrica menos 1. Es como que le falta un 1 para hacer la serie geométrica. ¿Alguna duda hasta ahí? Seguimos. Entonces, haciendo... Sí, perdón. No, digo que no hay duda. Bien. Entonces, Claro, acá porque tenemos- es a la 0, ¿no? Claro, la serie geométrica empieza de 0 a la n. O sea, Claro, si se fijan, exacto. si se fijan, acá esta es la serie geométrica y nosotros nos falta uno. Tenemos lo mismo entre esto y esto. Ujú. Es lo mismo, pero me falta un cachito. No es lo mismo. Entonces, viene acá el último paso. Acá esto es un raconto de lo anterior. Hasta donde habíamos llegado era esto. ¿Y qué vamos a hacer? Algo que vamos a hacer siempre y que hacemos siempre. Multiplicar por 1 y sumar 0 de formas ingenieriles, de formas de gente rara. ¿Cómo multiplican por 1? Forma rara, multiplico por pi, divido por pi. Eso es multiplicar por 1. ¿Y cómo sumo 0? Sumo algo y resto lo mismo. Ahí estoy sumando 0. Entonces nosotros vamos a sumar 0, pero de una forma rara. Al S le vamos a agregar, les vamos a sumar 1, acá no sé por qué me quedó sin color, y le vamos a restar 1. Entonces, si yo a algo le sumo 0, no lo estoy cambiando, sigue siendo lo mismo, pero está escrito de manera distinta. ¿Lo ven ahí? Y un truquito. Es un trucazo más. Entonces, ¿y qué logramos con esto? ¿Por qué hicimos esto? Porque ahora esto sí es la serie geométrica. Yo acá puedo aplicar serie geométrica. Entonces me queda que S es la serie geométrica menos 1. ¿Y para qué me sirve? Y que ya está. Yo ahora puedo decir que S es la sumatoria, en vez de hacerlo, ¿cuál era la original? Esta que está acá arriba, ¿no? Que va entre 1 e infinito. Ahora puedo decir que es entre 0 e infinito. Porque ya cumple, ¿no? Al agregarle este primer 1, ya estoy cumpliendo con que es la serie geométrica. Pero después se lo resto el 1. Entonces estoy sumando 1 para poder usar una propiedad y después se lo resto. Como estoy haciendo sumas, no pasa nada. O sea, no es que estoy multiplicando en el medio ni nada. Como estoy sumando, lo puedo hacer. Y entonces listo, esto ya sale directo. En la parte verde aplico serie geométrica, entonces me queda que la parte verde es 1 sobre 1 menos R, o sea 25 sobre 64, menos 1. Siempre menos 1 tengo que dejarlo. Cuando decís aplico serie geométrica es la propiedad de convergencia, ¿no? ¿Hacia dónde converge la serie? Exactamente. Claro. Ok. Sí, perdón. Lo que digo es La, aplico el la resultado. tienda Aplico, infinita, Claro. ok, sí. Exactamente. aplico esto. Aplico el resultado, en realidad, lo que sería lo correcto. Que es cuando tengo esa suma, es 1 sobre 1 menos R. Entonces acá me queda la parte verde, que es la serie... Menos 1, claro. Claro, o sea, la parte de la serie geométrica es la parte verde menos 1. Si hago esto, hay que reemplazar, digamos, el resultado, 1 sobre 1 menos R. Paso 64, multiplico 64 por arriba y abajo, me queda 64 menos 64 sobre 25. A eso tengo que restar 1. Lo de la izquierda, lo verde, me va a quedar 64 menos 25 es 39. Y arriba, cuando 64 le resté 39, me da 25. Y me queda 25 sobre 39. Toda esa suma, toda esta suma, la que está acá, esta suma S, esta suma infinita, me da 25 sobre 39. Créanlo o no. Entonces, ¿cuánto da la energía de esta señal? Es, si no nos olvidemos que S fue una partecita, es lo que llamamos S por 4. O sea, 4 por la sumatoria. 4 por S me da que lo que tenía antes por 4, 100 sobre 39. Resultado final, mi señal es una señal de energía, cuya energía es 100 sobre 39. ¿Alguna duda hasta acá? Si no, vamos a MATLAB y terminamos. No hay duda.
¿Algo, Leandro, algo para agregar? Si no, vamos a MATLAB. No, simplemente que, bueno, estos son, como dijo Andrés, nosotros vamos a ver muchas cosas, ¿sí? Así que no es que haya cosas más difíciles o menos difíciles, sino que hay algunas que se complejizan más que otras. En este caso particular, este cálculo de energía, digamos, que sale por el lado de la aplicación de la serie geométrica, es una de las, si se quiere, de los casos, ¿no? Vamos a llamarlos así, quizás más complejos que uno puede llegar a ver, ¿sí? Después tienen otras, si cada vez que tengamos que hacer un cálculo de como la energía en lo discreto es una sumatoria, vamos a terminar derivando en la serie geométrica, ¿sí? No vamos a ir por otro lado. Y si no, que era lo que sí quería agregar, como verán en las diapos también, pueden hacer el cálculo a mano si las muestras son pocas, ¿eh? O pueden aproximar el cálculo. Si es un exponencial decreciente, como sucedió aquí, probablemente usen la serie geométrica. Pero después, en algunos otros tipos de señales, si uno ve, digamos, que la cantidad de muestras es finita y es contable, o sea, ustedes pueden, bueno, pueden hacer el cálculo a mano, elevar cada muestra al cuadrado y sumarla. Para eso también tiene la verificación por MATLAB. Pero no pasa más, las señales discretas lo que tienen que son más manipulables que las continuas. Entonces podemos hacer los cálculos sin demasiada vuelta, simplemente haciendo la cuenta, ¿sí? O haciendo una tabla, o haciendo una sumatoria. Sumatoria a mano, ¿sí? Simplemente eso. Así que vean esa cuestión por los mandamientos. Vean esa cuestión por ese lado, ¿sí? O sea, si ven que hay digamos, un comportamiento exponencial, tiendan a hacer el cálculo a través de la serie geométrica. Si ven que la cosa viene por otro lado, o sea, que no hay una expresión exponencial, bueno, vean, por ejemplo, si tienen una señal periódica y tienen 10 muestras, pueden hacer el cálculo a mano, ¿sí? En ácidas hacemos esas cosas, y no necesariamente todo tiene que salir de un análisis pormenorizado matemático a través de funciones y cuestiones que uno tenga que utilizar para obtener el resultado. Pueden, digamos, utilizar tablas para hacer los cálculos a mano, porque el objetivo es otro, ¿sí? Y en ingeniería se suele hacer así, hay cosas que no se pueden resolver de manera tan, quizás tan pragmática y requieren de otras metodologías. Entonces la idea es que vean todo. Bien, me olvidé que después queda un boceto de cómo calcular las cosas rápidamente, cómo hacer después el resto de las actividades, pero sin hacerlas. Chequeamos esto primero, vamos a ver cuánto da el resultado, vamos a decir ya 10 sobre 39 cuánto es, que es 2,5641, ¿no? Entonces, si yo calculo, esto fue, lo único que hice fue poner esto y ver cuánto daba. Ahora vamos a usar las funciones de MATLAB, las funciones que hizo Esteban, para chequear esta potencia. Entonces, vamos a definir un vector n, tenemos que definir esta señal, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿no? Primero, dije potencia, ¿no? Sí, de energía, Sí, perdón. energía. Vamos a definir un vector n, que va a ser el soporte temporal, el soporte muestral, lo podemos hacer entre menos 5 y... Bien, acá vamos a tener que darle cierta cantidad de valor. A ver, vamos a hacer... ¿Hasta cuánto hacemos el vector n? ¿Hasta cuánto les parece? Tiene que ser un valor que la serie esa se aproxima a 0, ¿no? Se extinga la exponencial, exactamente. Claro, que se Excelente, extingue. Tiene que ser lo suficientemente grande para que yo después, pasado ese valor, sume prácticamente 0. Nunca se va a Bien. extinguir porque va a 5 tender a... tau. Pero la idea es que sea lo más chica posible. Ahí el spoiler, pero bien. Una Vamos a hacer las cosas consulta, no me quedó Sí. clara. La función de MATLAB, potencia y energía del toolbox, ¿nosotros Mm. la podemos usar, pero primero tenemos que identificar si la señal es de potencia o energía o va a arrojar cualquier valor? Te va a dar un valor. Es Claro. Te va buena a dar la un valor. pregunta, es buena. Sirve para verificar, pero ¿qué es lo que pasa? Es un poco lo que discutíamos antes. MATLAB es finito, ¿sí? Sí. Es un poco lo que estamos hablando ahora. Nosotros no podemos tener un vector n que tienda a infinito. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés una señal periódica y la definís, y a eso le calculás la energía, te va a dar algo finito. ¿Por qué? Porque en algún lugar la cortaste. ¿Se entiende? O sea, vos no Sí, podés sí. definir un vector infinito. Entonces, tiene que haber un criterio previo. Lo que vos podés verificar es el cálculo matemático. Decir, bueno, yo tengo un periodo, porque ya asumí que la señal es de potencia o es periódica, y por eso asumo que es de potencia y calculo la energía por periodo. O si no, utilizo un criterio como este, en donde uno define un vector lo suficientemente grande para que parezca que la señal tiende a infinito. MATLAB te permite, no te va a permitir poner infinitas muestras, pero te va a permitir poner 10.000, que es
parecido al infinito, en nuestros términos, ¿se entiende? Entonces un poco tener Sí, el sí. criterio previo para hacer el cálculo, porque es cierto, y pasa, y lo hemos visto incluso en los exámenes, que a veces hacen la verificación y dicen, ah, bueno, esta señal es de potencia porque me dio la energía, perdón, es de energía porque hice el cálculo de energía y me dio finita, y era una sinusoidal. Bueno, no, dio energía porque en realidad tomaste 5 periodos y después asumiste que el resto era 0. Entonces, como es una señal que tiene duración finita, es de energía finita. ¿Sí? Así que hay que tener un criterio previo. Pero bueno, eso lo van a ir viendo obviamente cuando hagan la práctica y el MATLAB simplemente los ayuda a ver si hicieron bien el cálculo. ¿Sí? A ver si luego de aplicar toda esta serie geométrica no mandaron un error, porque MATLAB en eso es implacable. El tipo va a hacer la cuenta a mano. ¿Sí? O sea, fuerza bruta. Eleva cada muestra al cuadrado y hace la suma. Contra eso no hay nada. ¿Sí? En cambio, ustedes aplicaron un método matemático para ver a dónde converge la serie y demás, y están viendo si la cosa está bien. Bueno, si quieren verificar eso, hagan lo que hace Andrés. Bien. Me había olvidado. Bien, primero, esto que decíamos de cuánto darle a n, ¿no? Vamos a hacerlo primero las cosas mal, para que vean qué pasa cuando las hacemos mal, y cómo darse cuenta que las cosas están mal. Vamos a hacer un vector corto. ¿Cuánto es corto? Más o menos, vamos a hacerlo de menos 5 a 5. Acuérdense que esta señal empieza en 1, ¿no? Empieza a tener valores, porque esto es multiplicado por un escalón, por u de n menos 1. Entonces vamos a llamarla así, nuestro vector de muestras, va a ir entre menos 5 y 5. Y nuestra x de n va a ser, era 2 por, me lo olvidé, que menos 5 sobre 8 elevado a la n, o sea, el elevado, acuérdense que tienen que poner punto elevado a la n. Eso es cada elemento. Exactamente, a cada elemento de n. O sea, Sí. estoy haciendo menos 5 octavos por el primer elemento de n, el segundo de n, el tercero de n, así sucesivamente, punto por otra vez, porque voy a multiplicar por otro vector, que va a ser u de n menos 1. Yo lo tengo, me tomé el trabajo de cambiarle, ya me quedó así, no puedo usar la función escalón. Un alias. U es la función escalón, sí, exactamente. Lo que hice fue definirme la función escalón, lo tengo desde 2014 así, y cuando lo vean, a ustedes quizás no les salga, lo único que hacen es cambiar el archivo y listo. Sí, sí, Si lo con quieren el hacer, si escalón. no usan escalón. Pero quizá ustedes pues, lo intentan hacer y no les anda. Entonces, bueno, vamos a definirlo así, y vamos a hacer un plot de esta señal, stem, de n y de x, y vamos a ver qué tenemos, ¿no? Fíjense, lo que tenemos es esto, esta cosa horrible. Nosotros dijimos que teníamos una señal decreciente, ¿no? Es una exponencial decreciente, alternada encima, esta como al ser discreta tiene la posibilidad de ser alternada. Y bueno, vimos que esto tiene que tender a 0, y nuestro último valor que le dimos a nuestra señal, por el vector n, no es 0, no está ni cerca de 0, bueno sí, 0,2, menos 0,2, pero no está muy cerca de n. Entonces vamos a ver qué pasa si yo calculo la energía de esta señal así como está. Entonces, usamos la función energía, y ¿qué hay que pasar la energía? La función y el dt. Bien, la función ya sabemos, es x. ¿Cuánto es el dt? El diferencial 1, tiempo. ¿no? Exactamente. Hasta 15. Porque entre hacer entre menos 5 y 15, a hacer entre menos 5 y 1000, no nos cambió el valor. Fíjense, este es el último resultado, y el otro, el de con n1000, nos dio exactamente el mismo resultado. O sea, le agregamos valores al cohete, completamente. Prácticamente casi 1000 valores para no tener nada. Entonces, ahí es cuando hay que tener criterio, algo que ya vamos a ver, como dijo Tirso más adelante, el tau, que nos da una forma de ver cuánto tiempo darle a la señal. Pero acá más o menos, si vemos que es una señal rápida, lenta, tengo que imaginar un poco la gráfica. Listo, si veo que llega a 0, hasta ahí es suficiente.
Entonces, habíamos visto que si hacía el vector entre menos 5 y 5, no llegaba a 0, daba 0, menos 0,2. Lo hicimos hasta 15 y ya dio genial. Si quieren recortar más, lo hacemos hasta 10. Y ahí cambió apenitas los últimos, o sea, por 10 a la menos 4 estuvo el orden de magnitud donde cambió. O sea, 200 micro cambió. Y fin, ahora sí ya no tenemos nada más. Salvo que haya alguna duda. No, buenísimo. queda esto. Cortamos. Eso. Esto, Eso. el tip. Listo, hasta ahí Tip ya para vimos el cómo resto. calcular las cosas. Tip para el resto de las funciones. Bien, lo más importante de lo que está escrito acá a la izquierda. Tienen que hacer un pequeño gráfico, no un gráfico, los ejes, todo, un boceto. Más o menos cómo es la señal, ¿no? Si yo tengo una señal que es una exponencial a la módulo de t, ¿cómo es eso? Si es a la módulo de t, en 0 vale 1, y para un lado es decreciente y para el otro lado es decreciente. A la menos Entonces, módulo de t, ¿no? E a la menos dije módulo de t, que es una de las otras señales que no hemos analizado. Exacto, es la primera. Es algo así. Entonces digo, bueno, esto ya está. Yo ya veo que esto más o menos es de energía o de potencia, me voy a dar cuenta fácilmente. Y bueno, es una señal continua, es par. Lo que puedo hacer es calcular media integral. En vez de hacer entre menos infinito e infinito, yo estoy calculando la coordenada, estoy calculando un área, estoy calculando una señal. Como es par, puedo calcular media señal, entre 0 e infinito. Si quieren lo hacen así, si quieren lo hacen entre menos infinito e infinito, como más les convenga. Estos son pequeños tips, pueden usarlos o no. Bueno, otro caso, si yo grafico más o menos un bocetito y veo que tengo una función que es discreta y de duración infinita, y tiene más o menos esta forma, esto es una señal, una exponencial decreciente discreta, Exacto. voy a usar la serie geométrica. Y el otro caso, bueno, el de señales continuas ya lo vimos, y tenemos una señal discreta y periódica, ¿no? Y acá, ¿qué hacemos? Acá tenemos una sumatoria finita, y esto es lo que dijo Leandro antes. Yo tengo una sumatoria finita de cosas, como es finita, las puedo hacer a mano. Yo tengo que sumar el módulo de cada una de las muestras al cuadrado. No tengo que calcular, y si yo tengo un seno, un coseno o cualquier otra señal, ¿no? Que es periódica, pero es finita, y el periodo es 4, yo sé que tengo que sumar 4 muestras al cuadrado. Calculo cuánto valen esos valores, los elevo al cuadrado y los sumo. Y ya está. Bueno, los divido por el periodo, obviamente. Exactamente. Y ya está. No tienen que hacer cosas estrambóticas. En este caso, esto es un coseno o un seno. El periodo de esto es 4. ¿Y qué hago? Hay dos que valen 0 y las otras dos valen 1 y menos 1. Los elevo al cuadrado, lo sumo, divido por el periodo y ya está. Tengo la Claro, en este potencia. caso hacemos 1 al cuadrado que es 1, menos 1 al cuadrado que es 1, eso me da 2, divido 4, ¿sí? Un medio. Entonces esa es la energía. Hago esa cuenta porque si ustedes expresan, o sea, ven la expresión, se dan cuenta de que tienen que hacer esa sumatoria, ¿sí? Que no pueden llevarlo a nada matemático. Sí, no sé quién quería hacer una pregunta. Sí, yo quería preguntar, cuando el término que está elevado a la n es negativo, es que se da eso de que alterna para arriba y para abajo, ¿no? Porque los impares mantienen el signo negativo y los pares, ¿no? En el No, gráfico. depende. Si es un exponencial decreciente, como vimos recién, Sí, obviamente si vos tenés, por ejemplo, menos un medio a la n, cuando le vas al cuadrado te da un cuarto, pero cuando le vas al cubo te da menos un octavo. claro, ¿Entendés? eso decía, Y que alterna, sí, el estem alterna y en cambio el otro claro, se ve como si fuese un exponencial. exactamente. Entonces, Ah, ok. bueno, una es como un exponencial decreciente, si el resultado, o sea, si digamos el argumento propio del exponencial, la base del exponencial, tiene un signo menos, está alterna, ¿sí? Y si obviamente tenés otro tipo de señales, por ejemplo, senos y cosenos, también podés ver alternancia. Pero el único caso donde vamos a ver señales de este calibre, digamos, alternadas, es con las exponenciales que tienen un signo menos, como la que mostró Andrés. ¿Mm? Claro. Y ahora sí, ya estamos completos. Si no hay dudas. Yo estaba Bueno, grabando porque... no, cortamos aquí.